Familiares de familia. El vizconde Gormanston es un hombre muy encantador y apuesto, pero incluso sus mejores amigos admiten que se parece un poco a un zorro. Los zorros son hereditarios en su familia. Hay uno en el escudo de los Gormanston y otro erguido sostiene el escudo de armas. También se recuerda repetidamente que cuando el vizconde Gormanston del día estaba en su lecho de muerte, los zorros se reúnen alrededor del castillo para honrar el fallecimiento de alguien a quien evidentemente consideran de su especie. En la en la New Ireland Review de abril de 1908 hay un relato de los acontecimientos en el castillo de Gormanston la noche del 8 de octubre del año anterior, cuando Jenico, el decimocuarto vizconde, agonizaba en Dublín. A las 8 p.m. el jardinero y el cochero vieron una docena de zorros merodeando por el castillo y su capilla, ladraban y lloraban. 2 días después, a las 3 de la mañana, el hijo de Jenico, Richard Preston, estaba en la capilla velando el cuerpo de su padre. Afuera oyó pasos sigilosos, gemidos y arañazos. Abrió una puerta lateral y vio un gran zorro sentado justo afuera. Había otro detrás y se podían oír otros entre los arbustos. Preston fue entonces a la puerta del fondo de la capilla, la abrió y había dos zorros más, uno tan cerca que podía haberlo tocado. Durante 2 horas los zorros continuaron rondando la capilla y luego se marcharon repentinamente. Los registros anteriores de los zorros de Gormanston se reúnen en True Irish Ghost Stories. Cuando Jenico, el duodécimo vizconde estaba muriendo en 1860, se vieron zorros alrededor de la casa y moviéndose hacia ella durante algunos días antes. Justo antes de su muerte, 3 zorros estaban jugando y haciendo ruido cerca de la casa. La honorable señora Farrell afirma con respecto a esto que los zorros entraron en parejas en la finca, se sentaron bajo la ventana del dormitorio del vizconde y ladraron y aullaron toda la noche. A la mañana siguiente se los encontró agazapados en la hierba frente a la casa y alrededor de ella. Caminaron entre las aves de corral y nunca las tocaron. Después del funeral desaparecieron. A la muerte de Edward, el decimotercer vizconde, en 1876, los zorros volvieron a estar presentes. Había estado bastante mejor un día, pero aparecieron los zorros ladrando bajo la ventana y murió esa noche, contrariamente a lo esperado. Vizconde Gormanston y su escudo familiar. Hay algo en estos zorros de Gormanston que los hace parecer más hombres zorro que animales naturales. En algunos de los casos de nuestra colección de presagios de muerte familiar, la advertencia le da algo que no es una... La advertencia, en algunos de los casos de nuestra colección de presagios de muerte familiar, la advertencia la da algo que no es una criatura viviente, natural. Aquí hay una fusión entre animales y espectros. A la muerte de Scanlon, a la muerte de Scanlon de Ballynockane, de Ballynockane, condado de Limerick, unas luces extrañas parecen iluminar su residencia y siempre han aparecido así desde la época de un escalón del siglo XVII que fue rey de Ossory. Fueron vistas por última vez en 1913. Muchos otros irlandeses de pedigrí son advertidos de su muerte por los gemidos o apariciones de ese terrible espectro femenino, la Banshee. En Inglaterra oímos hablar de golpes. Según la historia natural de Oxfordshire del siglo XVII, del doctor Plot, una muerte en la familia Good en Brice Norton siempre iba precedida de golpes en puertas, mesas o estantes. Los Cumberford de Cumberford Hall, los Cumberford de Cumber- los Cumberford de Cumberford Hall se veían afectados de forma similar por los golpes, mientras que los Burdett predijeron el fin de uno de ellos mediante un sonido de tambor que salía durante varias semanas de sus chimeneas. Otras fuentes nos informan que los Milton, católicos romanos de Yorkshire, ven a una monja benedictina fantasmal antes de morir y que los Brereton reciben un aviso similar de un misterioso tronco de árbol
y que los Brereton reciben un aviso similar de un misterioso tronco de árbol que flota en el lago frente a su mansión. En Escocia, el jefe del clan Campbell es advertido de su muerte por un velero que aparece en el lago frente a su castillo. Volviendo a las criaturas vivientes, reales o espectrales como presagios de muerte familiar, un búho blanco realiza este servicio a la familia Westrop en Irlanda. Su última aparición registrada fue en 1909. Los Arundel de Wardour también fueron advertidos por búhos, dos notablemente grandes que se posaron siniestramente en las almenas de su castillo, y los Clifton de Nottinghamshire tuvieron como presagio de muerte un raro esturión que nadaba río arriba por el Trent pasando Clifton Hall. En el parque ancestral de la familia Ferrars de Chartley, cerca de Lichfield, habitaba y tal vez aún habitaba y tal vez habite una antigua manada de ganado blanco. Para los Ferrers, el nacimiento de un ternero negro en esta manada era letal. Para los Ferrers, el nacimiento de un ternero negro en esta manada fue fatal. El Staffordshire Chronicle de julio de 1835 da detalles. El fallecimiento del séptimo conde Ferrers y de su condesa y de su hijo, el vizconde Tamworth, y de su hija, la señora William Joliffe, así como las muertes del hijo y heredero del octavo conde y de su hija, Lady Frances Shirley, fueron precedidas por el ominoso nacimiento del ternero de color fatal. En la primavera de 1835 apareció un ternero negro en Chartley y en poco tiempo la hermosa condesa, segunda esposa del octavo conde, yacía en su lecho de muerte. La sede de Salisbury no es, no es un puesto hereditario, pero su titular hereda un presagio de muerte. Cuando un obispo de Salisbury está muriendo, se ven aves blancas de una especie inusual en la llanura de Salisbury. Kathleen Wiltshire Kathleen Wiltshire las describe. Son aves grandes como albatros, con alas blancas deslumbrantes que no se mueven mientras vuelan. El primer incidente registrado fue en 1414. El obispo de Salisbury murió en el extranjero, asistiendo al concilio de Constanza. Una gran bandada de extrañas aves blancas descendió sobre el techo del salón donde yacía en ceremonia y permaneció toda la noche haciendo ruidos ásperos. Se le llamó una gran señal de las aves. La señora Moberly, la hija del obispo, vio a los pájaros blancos volar desde los jardines del palacio mientras su padre agonizaba en 1885. De nuevo, el 15 de agosto de 1911, la señora Edith Olivier, al regresar de una excursión del coro de un pueblo cerca de Salisbury, vio dos curiosos pájaros blancos volando pero sin mover las alas. En ese momento no sabía nada de la conexión entre el pájaro y el obispo, pero al llegar a casa le dijeron que el obispo Wordsworth había muerto repentinamente. Su informe sobre los pájaros blancos fue reconocido entonces como el presagio convencional. La mejor y más larga historia documentada de una familia atormentada en momentos de muerte por una criatura en particular se relaciona con el pájaro blanco de los Oxenham. El origen de la conexión de esta familia con su pájaro blanco se pierde en la antigüedad. Una vieja balada rural de Devonshire cuenta cómo Sir James Oxenham se preparaba para la boda de su hija Margaret. Al fondo hay un amante abandonado. Sí, al fondo. Sir James ofrece un banquete, aparece un pájaro blanco y Sir James se estremece ante el presagio que, incluso en aquellos tiempos legendarios, era conocido desde hacía mucho tiempo en la familia. Al día siguiente, Margaret y su novio están en el altar. El amante abandonado da un paso al frente, la apuñala y luego se suicida. Mientras ella muere, el pájaro blanco vuela por la iglesia. El primer registro histórico del pájaro blanco fue justo antes de la muerte de Grace Oxenham en 1618. 23 años después, su hijo James publicó un tratado sobre las circunstancias de ciertas muertes recientes en su familia. Su hijo John, de 22 años,
murió repentinamente 2 días después de que un pájaro con el pecho blanco apareciera en su habitación y se cerniera sobre la cama. 5 días después, el 7 de septiembre de 1635, la esposa de James Oxenham, Thomasin, enfermó, vio el pájaro blanco y murió. Lo mismo le sucedió poco después a su hermana pequeña, Rebecca, quien perdió la vista el 15 de septiembre, y la hija pequeña de Thomasin, Rebecca, murió. Su hijo John, de 22 años, murió repentinamente 2 días después de que un pájaro con el pecho blanco apareciera en su habitación y se cerniera sobre la cama. 5 días después, el 7 de septiembre de 1635, la esposa de James Oxenham, Thomasin, enfermó, vio el pájaro blanco y murió. Lo mismo le sucedió poco después a su hermana pequeña, Rebecca, de 8 años, y el 15 de septiembre también murió la hija pequeña de Thomasin, ya que el ominoso pájaro había sido visto previamente en su dormitorio también. James Howell, en Family Letters de 1646, afirma haber visto en el patio de un albañil de Londres una losa de mármol a punto de ser enviada a Devonshire con una inscripción que decía: John Oxenham, Mary su hermana, James su hijo y Elizabeth su madre tenían cada uno la apariencia de un pájaro así, revoloteando alrededor de sus camas mientras morían. A ver, veamos la inscripción, veamos la imagen. Frontispicio de Una verdadera relación de una aparición, de J. Oxenham, que muestra varias apariciones del pájaro blanco de la familia Oxenham. ¿Podemos leer qué dice? John Oxenham, caballero 21, murió con una aparición anterior. Rebecca Oxenham, edad 8. Acá creo que dice algo. Toma es un niño en la cuna, murió con la misma aparición. Testigo Lisa, a ver, no. Hasta 1873, el pájaro blanco seguía siendo fiel y activo. El 15 de diciembre de ese año, el señor G. N. Oxenham murió en Kensington, según una declaración de su sobrino, el reverendo Henry, reproducida en Vislumbres de lo Sobrenatural de F. G. Lee. De 1885, se oyeron aleteos en la habitación del moribundo, y una semana antes de su muerte ocurrió un extraño incidente. Su hija y un amigo que desconocían la tradición familiar oyeron un alboroto, abrieron la ventana y vieron a un pájaro extraño, parecido a una paloma, pero más grande y blanco, posado en un arbusto posado en un arbusto justo afuera. Unos obreros intentaban ahuyentarlo tirándole sus sombreros. En el bosquejo descriptivo de Sidmouth del doctor Moggridge se relata la muerte del anciano señor Oxenham de Sidmouth en la segunda década del siglo XIX,
Justo antes de morir, el jardinero y su esposa, quienes lo cuidaban, vieron un pájaro blanco entrar volando por la puerta, pasar por encima de la cama del señor Oxenham y desaparecer en uno de los cajones de su escritorio. Teníamos la intención de comparar este tipo de cosas con varios fenómenos antropológicos como el totem- totemismo y las afinidades tribales con los animales, con la esperanza de proporcionar una base razonable para nuestra colección de presagios de muerte familiar. Pero hay ciertos aspectos de esta conexión familiar-animal que que desafían las comparaciones e insinúan la existencia de algún principio rector o en ocasiones interferente detrás de la vida en la Tierra. Este supuesto principio, independientemente de sus otras cualidades, ciertamente no carece de sentido del humor. Hay una antigua familia fronteriza llamada Herries, cuyo escudo es un gran erizo porque dicen los heraldos, es, es un juego de palabras con su nombre. Harrison, que significa con su nombre Hérisson, que significa erizo en francés. De alguna manera esta broma ha calado en los propios erizos, ya que cada vez que un Hérisson se está muriendo, las pequeñas criaturas aparecen en masa para rondar su morada. Los Fowler son una familia antigua y desde la época de las cruzadas su escudo ha sido un búho. La siguiente historia fue contada al señor William Fowler de Cumberland por su padre y se repite en Ghosts and Legends of the Wiltshire Countryside de 1973 de Kathleen Wiltshire. Es una historia que apoya nuestra idea de que hay un sentido del humor en la naturaleza y que el principio rector o interferente mencionado anteriormente disfruta del tipo de broma que las personas superiores podrían encontrar bastante infantil. El reverendo W. Fowler, canónigo de Lincoln, se retiró a una rectoría en Wiltshire para escribir un libro sobre ornitología. El día de su muerte, todas las lechuzas del vecindario parecían haberse reunido alrededor de su casa, posadas en el tejado, los postes de las puertas, los pináculos o cualquier lugar conveniente. Ahí permanecieron hasta su muerte cuando todas desaparecieron. Sin embargo, el día del funeral, cuando el ataúd estaba siendo llevado bajo la puerta de la iglesia, una gran lechuza blanca descendió en picado, casi tocando el ataúd antes de desaparecer entre los grandes tejos del cementerio. Ciudades en el cielo. Si tuviéramos la experiencia aparentemente no infrecuente de ver una ciudad en el cielo, una ciudad adornada con los más nobles efectos arquitectónicos, torres de mármol blanco, cúpulas, torres de mármol blanco, cúpulas, etcétera, si tuviéramos la suerte de ver tal cosa, podríamos sentir la curiosidad suficiente para buscar una explicación. De la lista de explicaciones ofrecidas con auto De la lista, de la lista de explicaciones ofrecidas con autoridad a lo largo de los siglos, podríamos seleccionar una de las siguientes causas para nuestra visión, que era, uno, una ciudad santa como la Nueva Jerusalén, como la vio San Juan que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Dos, un reflejo debido a alguna función atmosférica indeterminada de una ciudad real en otro lugar, pero nos preguntamos por qué las ciudades deberían proyectarse con mucha más frecuencia que los paisajes entre ellas. O tres, una ciudad de los muertos benditos como las que se ven ocasionalmente, particularmente en las costas de los reinos celtas. 4. Un efecto peculiar de nubes y niebla. 5. Una ciudad voladora real como la puta en los viajes de Gulliver de Swift. 6. Un delirio de bebida o exageración religiosa. Una imagen en el cielo que daba la impresión de una tierra lejana con maravillosos edificios blancos fue vista desde la isla de Sunday en las Orcadas en 1840. Se volvió a ver en 1857, cuando duró unas 3 horas. W. Marwick, quien cita estos registros en The Folklore of Orkney and Shetland de 1975, añade que el fenómeno no es infrecuente en el norte. Los lugareños lo explican como la ciudad de cristal y perlas del pueblo finlandés, ocasionalmente
ocasionalmente revelada a los ojos mortales, o podría ser la isla intermitente manifestada de Heather Bledder, cuya cuasi ubicación está al oeste de la verdadera isla sagrada de Einhallow. Marwick lo explica como un espejismo, pero no sugiere de qué es un espejismo. Roderick O'Flaherty, escribiendo en 1684, describe una isla fantasma que aparece a menudo frente a la costa oeste de Irlanda. Ofrece varias posibles explicaciones, que se trata de la isla High Brasil, conocida por los cartógrafos, pero por nadie más, que es el paraíso terrestre mantenido oculto por orden especial de Dios, que es una invención de los espíritus malignos o simplemente una ilusión de las nubes. ¿Cuál de estas explicaciones es preferible? Dice O'Flaherty sabiamente, es más de lo que nuestros juicios pueden deducir. H. G. Good Martin registra en 1902 varias apariciones de High Brasil. Fue avistado frente a Sligo en 1885 y después de un avistamiento previo, un corresponsal escribió: "Yo mismo hace más de medio siglo vi un maravilloso espejismo parecido al que recientemente se describió como visible frente a nuestra costa de Tyrrell, condado de Sligo. Y si hubiera estado mirando la bahía por primera vez, nada podría haberme persuadido de que estaba contemplando una verdadera ciudad, una ciudad grande y hermosa, también árboles, casas, torres, edificios, almenados, etcétera". Good Martin explica que tales ciudades son reflejos de ciudades reales en algún otro lugar y ofrece como analogía las afirmaciones de los marineros en la bahía de Dublín de, de que a veces pueden ver el monte Snowdon asomarse a 100 millas de distancia, pero mirando al mar, pero mirando al mar desde la costa oeste de Irlanda, la ciudad conocida más cercana en esa dirección que podría vislumbrarse sería Nueva York, cuya arquitectura distintiva nunca es un rasgo reportado de la visión de la ciudad del oeste de Irlanda. El 18 de julio de 1820, el capitán Scoresby del Baffin apuntó su telescopio a la costa inexplorada del oeste de Groenlandia y divisó una extensa ciudad antigua llena de ruinas de castillos, obeliscos, iglesias y monumentos, con otros edificios grandes y llamativos. Dibujó algunas de estas características. Sir David Brewster reunió los dibujos en un panorama que se reproduce en su libro Magia Natural, pero en su grabado las características arquitectónicas vuelven a las formas rocosas naturales y no tienen la distinción de la realidad que el capitán Scoresby dijo que tenían. Uno de los atractivos de Alaska es que su cielo local es peculiarmente receptivo a las imágenes de la ciudad de Bristol en Inglaterra. Ford en Newlands, 1923, enumera varios informes de la aparición de Bristol sobre Alaska y cita la tradición de que esta ciudad es visible ahí cada año entre el 21 de junio y el 10 de julio. Se dice que esta o algo parecido fue vista regularmente por los indios de Alaska antes del asentamiento blanco. En 1887, el famoso pionero Willoughby vio y fotografió esta ciudad aérea, o eso afirmaba, pero su impresión se parece tanto a la ciudad de Bristol que mucha gente ha supuesto que se trata que se trata de una fotografía de la Bristol material en lugar de su fantasma de Alaska. Sin embargo, hay amplia evidencia de que alguna ciudad notable a veces se hace evidente en los cielos de Alaska. En The New York Times del 31 de octubre de 1889, el señor L.B. French informó haber visto con bastante claridad en el cielo cerca del monte Fairweather, Alaska, casas, casas cerca del monte Fairweather, Alaska, haber visto casas, calles bien definidas y árboles. Aquí y allá se alzan altas torres sobre enormes edificios que parecían ser antiguas mezquitas o catedrales. No parecía una ciudad moderna, sino más bien una antigua ciudad europea. Ford cita a otro corresponsal del Yukon que en junio de 1897 había visto una gran ciudad en el cielo.
Los miembros de su grupo especularon sobre si se parecía más a Toronto, Montreal o Pekín, pero concluyeron que se parecía más a alguna ciudad antigua del pasado. Las características arcaicas y espléndidas, a menudo atribuidas a las ciudades aéreas, incluso cuando se ven en contextos no religiosos, las vinculan fenomenalmente hablando con las ciudades ideales de la visión mística, como la visión de Jerusalén de San Juan. Un ejemplo de este tipo, citado en la atmósfera de Flammarion, es la vasta y hermosa ciudad adornada con monumentos, cúpulas y campanarios, vista por el viajero Greloise entre Guelma y Bonne en el norte de África. No conocía ninguna ciudad terrenal que se le pareciera. Sin embargo, la tendencia de la mayoría de los espectadores modernos es buscar un origen local para su visión. A ver qué dice la imagen. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo, según lo revelado por un ángel a San Juan el Divino. Ilustración de Gustave Doré, de 1866. La tendencia de la mayoría de los espectadores modernos es buscar un origen local para su visión. Así, en, en el caso citado por Ford de The New York Sun del 6 de marzo de 1890, de una gran ciudad desconocida vista a las 4 p.m. sobre Ashland, Ohio, aunque algunos declararon que era la Nueva Jerusalén, la mayoría se dividió entre Mansfield, a 48 kilómetros, y Sandusky, a 96 kilómetros de distancia como su original. El incidente produjo un forteanismo típico. Puede haber sido una revelación del cielo y por lo que sé, el cielo puede parecerse a Sandusky y aquellos de nosotros que no deseamos ir a Sandusky podemos reflexionar sobre ese punto. Para enfatizar la recurrencia de la ciudad, para enfatizar la recurrencia del fenómeno de la ciudad, seleccionamos de la colección de Ford en Newlands la aparición de Edimburgo, así llamadas, así llamada vista sobre Liverpool el 27 de septiembre de 1846. El pueblo habitado, cubierto de nieve y con carámbanos que apareció sobre Pomerania el 10 de octubre. A ver, veamos las imágenes. Fotografía del espejismo de Bristol de Miner Bruce, Alaska, posteriormente identificada. Fotografía fotografía del espejismo de Bristol de Miner Bruce, Alaska, de 1900, posteriormente identificada como una vista real del Bristol real. Su similitud con el espejismo pudo haber confundido a sus pretendientes alasqueños. Ah, Su similitud con el espejismo pudo haber confundido, o sea, a los que, a los que decían que era de Alaska. Y abajo, además de la imagen de Willoughby del espejismo de Bristol, hubo otra imagen controvertida de una ciudad fantasma sobre el glacial Muir, tomada por Maude, la hija de Alexander Butlam, en julio de 1889, durante un crucero a la bahía de los glaciares. Se afirma que I. W. Taber fotografió el mismo espejismo simultáneamente, pero las dos imágenes son bastante diferentes. Charles Ford en Newlands de 1923 escribió que le gustaría creer que la Taber era auténtica. Escribió que le gustaría creer que la de Taber era auténtica, pero admitió que Taber podría haberla, to- Taber podría haberla tomado fotografiando un panorama que había pintado. Según el historiador de Alaska, R. N. de Armond, Willoughby fue un maestro narrador y artista. Una de sus hazañas más famosas fue el engaño de la ciudad silenciosa, en el que vendió cientos de fotografías de un negativo de placa de vidrio supuestamente tomado de la bahía de los glaciares y que mostraba una ciudad fantasma. Bueno. Seleccionamos la colección de Ford en Newlands.
La aparición de Edimburgo, así llamada, vista sobre Liverpool el 27 de septiembre de 1846. El pueblo habitado, cubierto de nieve y con carámbanos, que apareció sobre Pomerania el 10 de octubre del 10 de octubre de 1881 y se decía que se parecía a un asentamiento en la isla de Bornholm, a 100 millas de distancia, y la serie de ciudades fantasmas, islas y otras escenas que se reportaron desde Suecia entre 1881 y 1888. De la clásica tierra de ciudades fantasmas de Irlanda, una ciudad aristocrática de mansiones ubicadas entre arbustos, tras empalizadas blancas, tras empalizadas blancas vistas sobre Youghal, Cork, en junio de 1801, y otras dos visiones de una ciudad amurallada vistas anteriormente desde la misma ciudad en 1796 y 1797 en Ballyconneely, en la costa oeste. Una ciudad fantasma de casas variadas en diferentes estilos arquitectónicos estuvo expuesta durante 3 horas el 2 de agosto de 1908. Aquellos cuya explicación preferida para las ciudades fantasmas es que lo que se ve son ciudades reales, separadas, inmóviles y aerotransportadas, pueden responder a la obvia objeción de que los astrónomos o las estaciones de radar reportarían tales cuerpos, señalando que, de hecho, así se reporta. La literatura sobre ovnis está llena de ejemplos de objetos avistados o detectados por radar, a menudo de tamaño aparentemente enorme, todos de naturaleza desconocida. Muchas observaciones anteriores de tales cosas se pueden encontrar en las colecciones de Ford. El fenómeno de un paisaje recurrente con mayor frecuencia es una ciudad o isla que aparece anualmente o estacionalmente en un área particular del cielo. Es uno que no creemos que haya sido completamente cubierto por ninguna explicación aún ideada. Sugerimos que la tradición de una tierra encantada o isla de los muertos, descrita con tanta frecuencia en el folclore celta y las mitologías de muchas otras razas, se deriva en parte de visiones reales de dicho paisaje. Su aparición regular en ciertos momentos puede haber dado a los antiguos sacerdotes druidas la oportunidad de predecir una visión del paraíso o de atribuirse su invocación. La leyenda les atribuye el hábito de crear tal grandiosa fantasmagoria. A ver, la ciudad voladora de la puta se le apareció a Gulliver en los viajes de Gulliver de Swift, en forma que desde entonces se ha vuelto popular entre los ilustradores de ovnis y ciencia ficción. Una supervivencia de la práctica antigua puede acechar en el incidente citado en la historia parroquial de Cornualles de Davis Gilbert de 1838. El editor recuerda a una pariente femenina de un antiguo vicario de Saint Erd que, instruida por un sueño, preparó decocciones de varias hierbas y, dirigiéndose al fin de la tierra, las vertió en el mar con ciertos encantamientos, esperando ver el país de Lyonesse, legendarias tierras perdidas, esperando ver el país de Lyonesse, legendarias tierras perdidas, surgir inmediatamente del agua con todos sus habitantes vivos, a pesar de su larga inmersión. Desafortunadamente, tal país no apareció. Ejércitos espectrales. Soldados fantasmales en formación de batalla marchando sobre la tierra o en el cielo. Este es un espectáculo que clama por una explicación. En épocas en que la mitología tradicional era una fuerza activa, era bien sabido en todo el norte de Europa que ocasionalmente se veía a los dioses y héroes del Valhalla luchando en el cielo y sin ningún era bien sabido en todo el norte de Europa que ocasionalmente se veía a los dioses y héroes del Valhalla luchando en el cielo, y ningún campesino bretón se habría sorprendido de la visión del rey Arturo y su séquito pasando por encima de camino a la batalla o a la persecución. El fenómeno recurrente de los ejércitos fantasmas podía explicarse en todas partes en términos de mitos locales. A medida que estos perdían su poder, se desarrollaron otras explicaciones. La aparición de un ejército en el cielo se interpretaba como el presagio de una batalla por venir, o el espectro de una antigua, o un espejismo que reflejaba soldados reales en algún lugar.
en algún lugar de la Tierra, o una función de la segunda vista, o un fenómeno meteorológico, o un fenómeno meteorológico, una proyección psicológica o extraterrestres en maniobras. Creemos que puede haber algo en cada una de estas explicaciones, pero en lugar de juzgar entre ellas, seguimos nuestra política habitual de enfatizar el fenómeno en sí mismo en lugar de sus posibles causas. La realidad fenomenal de los ejércitos espectrales está bien establecida. San Agustín registra un caso en La ciudad de Dios, en, en su obra La ciudad de Dios, del 412 al 427. Durante las guerras civiles romanas se vio y se oyó una batalla entre espíritus malignos en una llanura de Campania, en una llanura de Campania, tan realísticamente que el santo habla de huellas de hombres y caballos observadas posteriormente en el suelo. Este evento precedió poco después a una batalla real que tuvo lugar en el mismo lugar. Nótese la explicación típica de la época en términos de espíritus y portentos. En términos de espíritus y presagios. Una curiosa leyenda surgió en 1537, cuando el ejército turco de Solimán el Magnífico amenazó la ciudad de Otranto. El tesauro de la historia de Italia de Burman del siglo XVIII cita registros contemporáneos que afirman que Otranto se salvó por la aparición de los 800 mártires de la ciudad, que aparecieron en las murallas en compañía de innumerables ángeles. Según los anales de un obispo cristiano primitivo de Otranto, los 800 murieron durante un asedio otomano anterior, dirigido por Mehmed II en 1480. Sus cuerpos permanecieron sin enterrar durante 13 meses, pero no mostraron signos de corrupción ni fueron violados por aves o bestias. S. Brewer, Diccionario de Milagros, 1884. Este ejército fantasma rescató una vez más la ciudad de un ataque otomano en 1644. Brewer se refiere a una historia, Brewer se refiere a una historia según la cual los esclavos de galeras cristianos, obligados a servir en un barco turco, afirmaron no ver los espectros que infundían miedo a los turcos y fueron ejecutados por su miopía. A ver, ¿qué dice la imagen? La primera gran batalla de la Primera Cruzada enfrentó a la fuerza aliada del emperador bizantino Alejo I Comneno contra los turcos selyúcidas en Nicea, Anatolia, en la primavera de 1097. Este grabado de Doré muestra la fuerza cristiana alentada a la victoria por refuerzos celestiales. Cuando se cree, cuando se creen las hadas, por supuesto, estas proporcionan la explicación de los soldados fantasmas. W. G. Good Martin en Tracers of the Elder Fates of Ireland de 1902 registra un caso en 1797 de un ejército de hadas marchando a través del pantano entre Maryborough y Strathbally. Fueron observadas a la hora no fantasmal del mediodía. En 1836 se vio otro ejército fantasma en las colonias de Ballyfriar, y hay un caso como el de San Agustín de una batalla de hadas que dejó huellas físicas en el suelo. En 1800 se informó que dos pequeños ejércitos luchaban desde las zanjas a cada lado de una carretera en Kilkenny y posteriormente se encontraron arbustos aplastados, árboles rotos y había sangre en la hierba. Los folcloristas consideran que la cabalgata de hadas es sinónimo de la cacería salvaje o la hueste furiosa, el paso de una fuerza inusualmente destructiva por el campo. Tal era la influencia de este fenómeno en la imaginación de los primeros europeos, que un torbellino podía percibirse como una turba de espíritus, hadas, sabuesos y almas atormentadas lideradas por un ser con cuernos, cuya identidad variaba desde el teutónico Boden hasta el más elemental Erne el cazador. A menudo se decía que esta fuerza animística viajaba en línea recta.
Por muy temida que fuera, se creía que cualquiera que vislumbrara la cacería salvaje se marchitaba o enloquecía. Boden, Odín, su esposa Frigg y otras deidades teutónicas cambiaban de forma y cabalgaban o volaban sobre animales, escobas o vallas para asistir a una reunión, lo cual, según J. B. Russell, en Witchcraft in the Middle, fue el precursor del Sabbath de las brujas medievales y traía igual de mala suerte presenciarlo. Las apariciones de batallas sobrenaturales se registraron con bastante frecuencia durante el siglo XVI y varios historiadores las relacionaron con los estallidos del fervor milenarista de la época, como el levantamiento de los anabaptistas en Münster en 1525. Ronald Holmes, en Witchcraft in British History, en 1974, cita otros ejemplos de la Escocia del siglo XVII que relaciona con los avivamientos religiosos, con los que relaciona con los avivamientos religiosos de los Covenanters. Según un registro contemporáneo, en Clydeside, en el verano de 1686, hubo lluvias de bonetes, sombreros, pistolas y espadas que cubrieron los árboles y el suelo, compañías de hombres armados marchando en orden sobre la orilla del agua. Lluvias similares y ejércitos fantasmas observados en Escocia hacia finales del siglo XVIII coincidieron con las advertencias de John Wesley sobre la realidad diabólica de tales cosas. Holmes los atribuye no de forma inverosímil a la histeria colectiva, pero, pero esta explicación psicológica no explica los numerosos casos de ejércitos fantasmas observados en épocas sin agitación religiosa particular y por personas no sujetas a ella. A ver qué dice la imagen. Cacería salvaje o cabalgata de hadas, dos nombres para un fenómeno que se ha repetido a lo largo de los siglos. El año 1642 fue un buen año para las batallas fantasma y para los panfletos sobre ellas. Uno de ellos, impreso en Londres y ahora en la Biblioteca Británica, lo dice todo en su título. Una señal del cielo o un ruido espantoso y terrible oído en el agua de Aldeburgh, en el condado de Suffolk, el jueves 4 de agosto a las 5 de la tarde, en el que se escuchó el redoble de los tambores, la descarga de mosquetes y gran artillería durante una hora o más. El panfleto continúa afirmando como testigos a el panfleto continúa afirmando como testigos a muchos hombres de buen valor que se comprometerán a testificar ante los principales miembros de la Cámara de los Comunes y exhibir una piedra de gran peso que cayó del cielo durante el alboroto. El título de otro panfleto contemporáneo describe una gran maravilla en el cielo que muestra las últimas apariciones y el prodigioso ruido de guerra y batallas vistos en Edge Hill, cerca de Keynton, Northamptonshire, en 1642. Durante 4 noches sucesivas de sábado y domingo, los visitantes del campo de batalla de la Guerra Civil de Edge Hill, cerca de Kennington, Warwickshire, presenciaron una repetición de las hostilidades. El rey envió a Oxford a caballeros de prestigio para investigar, presenciaron personalmente el fenómeno y prestaron declaración jurada al respecto. Un avistamiento moderno de un ejército fantasma al que se le dio cierta publicidad en su momento fue reportado por otro caballero de crédito, bien conocido por nosotros como tal, quien jura que es un relato verdadero. En noviembre de 1956, nuestro amigo Peter Zinoviev y su medio hermano Patrick Skipwith estaban acampando en las montañas Quilling the Sky. Alrededor de las 3 de la mañana, Peter escuchó ruidos extraños, abrió la solapa de la tienda y vio docenas de montañeses con faldas escocesas cargando por el suelo pedregoso, cargando por el suelo pedregoso. Despertó a Patrick, quien también los vio. Ambos estaban muy asustados. La noche siguiente, después de un día de caminata y de golpear rocas, Peter era entonces estudiante de geología en Oxford, montaron la tienda más arriba en las montañas y se sentaron a tomar café. A tomar café para ver si los espectros regresaban. No pasó nada y se quedaron dormidos. A las 4 de la mañana los despertó el mismo ruido y de nuevo con terror vieron a las montañas, pero retirándose, tropezando con las rocas con aspecto medio muerto.
A las 4 de la mañana a las 4 de la mañana los despertó el mismo ruido y de nuevo con terror vieron a los montañeses, pero retirándose, tropezándose con las rocas con aspecto medio muerto. Al amanecer corrieron al hotel Sliga Khan y más tarde ese mismo día le contaron su historia a un lugareño, el señor Ian Campbell. Dijo que no eran los primeros en ver lo mismo y explicó que los soldados de las tierras altas eran fantasmas, ya sea del siglo XIII o de la rebelión del 45. Aquí dice la imagen. Buenas noticias para la cristianidad de 1620. Contiene un relato de cómo miles de personas presenciaron una luz radiante sobre la tumba de Mahoma, poniendo en fuga a un ejército musulmán. La visión duró 21 días. A ver. La era de la Ilustración trajo la teoría de los espejismos, o más bien la palabra espejismo, para explicar los ejércitos espectrales. Sir David Brewster, Sir David Brewster aplicó esta explicación razonable a una amplia gama de fenómenos irracionales en sí mismos. Sir David Brewster aplicó esta explicación razonable a una amplia gama de fenómenos irracionales, en sí mismo un procedimiento irracional un procedimiento irracional. En su Magia Natural, de 1832, uno de los avistamientos de ejércitos fantasmas mejor atestiguados fue el 23 de junio de 1744 en la montaña de Sutterfell, en el distrito de los lagos de Cumberland. Alrededor de las 7 de la tarde, Daniel Strickett, sirviente de John Graham de Wilton Hall, vio muchas tropas de soldados cabalgando hacia arriba y hacia la montaña. El señor Graham fue citado y también los vio, al igual que todas las personas en cada cabaña en un radio de una milla. El número de personas que los vieron ascendió a unas 26. Brewster explica que debieron ser reflejos de soldados reales al otro lado de la montaña, pero no había soldados en el distrito en ese momento, ni había un camino al otro lado de la montaña, por lo que Brewster continúa increíblemente por lo que Brewster continúa diciendo increíblemente, pero si no había camino por el que pudieran marchar, es muy probable que fueran tropas que se ejercitaban en secreto en las colinas, antes del estallido de la rebelión en 1747. Charles Ford, refiriéndose a este caso, destaca la asombrosa clarividencia de estas tropas y añade con sumo cuidado, nunca ha habido una explicación que no tuviera que ser explicada. Ford, en New Lands de 1923, continúa atacando a las explicaciones con descargas de soldados fantasmas, dando referencias principales de informes contemporáneos. En 1785, en Uyezd, Silesia, se vieron soldados marchando por el cielo en el momento en que se celebraba el funeral militar del general von Kossel. Más tarde, mucho después de que terminara el funeral, se volvió a ver a los fantasmas. El 3 de mayo de 1848 en Vienne, en el Delfinado, 20 testigos vieron a un ejército en el cielo. El 30 de diciembre de 1850, soldados fantasmas en el cielo cerca de Bournemouth, soldados fantasmas en el cielo cerca de Bournemouth. El 22 de enero de 1854, soldados fantasmas. Mm, Aquí está aquí está la más grande, el texto más grande. El 29 El 29 de septiembre de 1914, el London Evening News publicó un corto de Arthur Machen titulado Los Arqueros. Se inspiró en los reportajes periodísticos del mes anterior sobre la angustiosa retirada de Mons, Bélgica, en la que el ejército británico, a pesar de la abrumadora fuerza alemana, logró retirarse ordenadamente y mantener la línea. El relato de Macken trataba sobre la intersección de San Jorge ante un ejército espectral en favor de los británicos. Se hizo muy popular y se reimprimió con frecuencia, apareciendo al año siguiente como un pequeño libro al que Macken adjuntó una introducción afirmando que su historia había sido responsable de la avalancha de informes y rumores que efectivamente se habían aparecido ángeles sobre el campo de batalla. Esta afirmación fue acaloradamente cuestionada. Harold Beckby escribió inmediatamente un libro, Del lado de los ángeles, una respuesta a los arqueros, en el que criticaba a Machen por su increíble descaro al pretender que era su historia la que estaba siendo imitada por los informes de ángeles. Beck citó muchos relatos de soldados individuales sobre las visiones que ellos y sus camaradas habían tenido en Mons, relatos que fueron dados a testigos antes de que Machen escribiera su historia. Machen dijo, había supuestamente
Machen dijo había supuesto ingenuamente ser el inspirador de la leyenda, mientras que él simplemente había captado inconscientemente algo que estaba en el aire en ese momento. Los informantes de Begbie afirmaron haber visto una amplia gama de visiones, incluyendo caballeros, arqueros, santos, ángeles brillantes, nubes misteriosas que los ocultaban del enemigo y ejércitos fantasmales. Un teniente coronel escribió a Machen que la noche del 27 de agosto de 1914, durante la retirada, él y toda su brigada habían visto escuadrones fantasmales de caballería, no en el cielo, sino cabalgando junto a su línea de marcha. Bueno, soldados fantasma sobre Butterich el 8 de octubre de 1812. Lo mismo en Ripley, Yorkshire, de septiembre a octubre de 1881. Figuras vestidas de blanco en el cielo sobre Virginia, pelotones de ángeles con túnicas blancas y cascos marchando sobre Delaware e informes similares de Maryland, todos resumidos en Scientific American ese año, durante varias horas al día, durante 3 días consecutivos, desde aproximadamente el 1 de agosto de 1888. Divisiones de infantería lideradas por un jefe con una espada llameante marcharon por el cielo Varas- cerca de Varaždin, Croacia. El evento se registró en la Astronomie de Flammarion con el comentario de que la investigación no había logrado descubrir ningún soldado terrestre correspondiente en la región, ni, ni de haberse encontrado tales soldados, su presencia explicaría esta aparición repetida y localizada. Tenemos muchos más informes de todas las épocas sobre el fenómeno del ejército espectral, pero no hay espacio aquí ni siquiera para mencionarlos. Catherine Crowe de en El lado nocturno de la naturaleza de 1848 ofrece algunos casos excelentes de este fenómeno, notablemente persistente, incluyendo un informe completo del incidente de Ripley de 1881 mencionado anteriormente y detalles del avistamiento cerca de Lanark, Escocia, en 1686, cuando solo un hombre en una multitud no pudo ver los registros fantas- no pudo ver los registros cuando solo un hombre en una multitud no pudo ver los regimientos fantasmas evidentes para todos los demás. De repente, con terror, él también los vio y la señora Crowe sugiere que pudo haber recibido temporalmente la segunda visión de un vidente que estaba junto a él. Esta excelente escritora rechaza la teoría del espejismo alegando que a menudo no hay una imagen original posible que se refleje, particularmente en los casos en que los uniformes de los soldados fantasmas son de otra época. Al hablar en términos de espíritus, videntes espirituales e impresiones de eventos antiguos que ocasionalmente se reforman como apariciones, expresa una tradición que es realmente antigua.